Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos nuevamente, aquellos que el Señor en su corazón les ha puesto, reunirnos juntos a recibir el mensaje que hoy tiene para nosotros, a los hermanos a través de Facebook. Sean ustedes bienvenidos. Les recuerdo que el chat está abierto. Cualquier comentario, peticiones de oración, por favor, hay alguien ahí esperándolo. Y que el Señor nos acompañe a través de este espacio de 35 minutos, a través de la palabra del Señor. Les habla Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación, aquí en Tucson, Arizona. Pues hermanos, empecemos. Mensaje dentro de la visión de recibir la Pascua, de recibir el domingo de resurrección, dentro de la visión de irnos preparando espiritualmente para ese evento tan hermoso que es el domingo de resurrección, son estas predicaciones. Conocer a Jesús nos ayuda a enamorarnos de Jesús. Conocer quién fue Él y qué hizo nos ayuda, porque nosotros somos medio cabeza dura. Nosotros a veces somos muy necios y tercos, ¿verdad? Pero a pesar de nuestras deficiencias, Jesús se ha revelado en nosotros para que nuestro amor, para que nuestra atención se vaya haciendo cada vez más clara. Así que el domingo de resurrección, haya fiesta, haya regocijo, haya mucho contentamiento, porque ese día el Divino Maestro resucitó un domingo como ese. Y eso para nosotros es un ejemplo que nosotros vamos a ser levantados también de los sepulcros a los que nuestro cuerpo, ¿verdad?, irá un día. Esa es una realidad que no vamos a poder cambiar. La realidad de la muerte en nuestras vidas. Así es que prepararnos, ¿verdad?, es ir creciendo para que cuando ese momento llegue estemos listos para estar delante del Señor y aceptar las bondades de sus promesas. Y la principal promesa de Dios es que nosotros estaremos junto a Él. Y ya no caminaremos por fe, porque ahorita vemos todo así medio borroso a través de la fe. Ese día glorioso vamos a ver su rostro y vamos a conocer a Jesús como realmente es Él. Así es que, amados hermanos, vamos a empezar. Hoy el tema de hoy, ¿verdad?, es una pesca milagrosa. Perdón. Una pesca milagrosa y los primeros discípulos. El texto que hoy nos ha mandado el Señor a que repasemos está localizado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. San Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, ¿verdad? Hoy vamos a repasar, hoy vamos a tratar de buscar el verdadero sentido de esa enseñanza. Una pesca milagrosa, ¿verdad? Y los primeros discípulos. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años, en realidad Él estuvo desarrollando e instalando el reino de Dios a través de sus discípulos solamente, hermanos, 3 años. En esos 3 años Él tenía que redimir el tiempo y lo primero que hace, una vez que empieza su ministerio, empieza a hacer algunos milagros para atraer la atención de las personas y después instruye a un grupo de personas para que sigan con esa visión, con ese misterio, con ese ministerio. De tal manera que este pasaje que vamos a ver hoy, ¿verdad?, nos enseña que a través de un milagro empieza a tomar a sus primeros discípulos. En este pasaje llama primeramente, ¿verdad?, a Simón Pedro. Está ubicado en Simón Pedro. Pero vamos a empezar en el punto número 1, ¿verdad? Y el punto número 1 vamos a leer el versículo del 1 al 3. Vamos a darle lectura. ¿Estamos ahí, hermanos? Oramos al final. Dice la palabra: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores
habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús empieza su predicación, hermano, y Jesús era experto en enseñar. Y ve a la orilla del mar unas barcas, hay unos hombres trabajando ahí, bajando sus redes, lavándolas, y ve a la multitud que se aglomera, ¿verdad? Deseosos de su palabra. Dice que se amontonaban cerca de él. Y cuando la gente está muy amontonada, pues no se oye, ¿verdad? O se oye solamente un murmullo. Y él que hace, ¿verdad? Él lo que dice o piensa, ¿sabes una cosa? Camina hacia la barquita y le dice a Pedro, a Simón, Simón era el mismo Pedro, y le dice, ¿sabes qué? Pon tu barquita un poquito más adentro. Y desde ahí, ¿verdad? Aquella barquita se convierte en un púlpito. Esto es un púlpito. Se convierte en un púlpito, ¿verdad? Y en ese momento él hace, ¿verdad?, de su voz suficiente para que alcance a los demás. Usted sabe, hermano, que el nivel del mar es en cero, o sea, es hasta abajo. Todo empieza, ¿verdad? Por eso dicen, ¿verdad? Estamos a 50, 100, 2000, 3000 pies del nivel del mar. De tal manera que la tierra viene en esta dirección de arriba hacia abajo y llega a la playa. Fíjense Jesús, ¿por qué le digo esto? Por la manera como que él utiliza eso. Él se pone en el agua, en la barquita, ¿verdad? Y la playa, obviamente, viene de arriba hacia abajo. ¿Cómo ve este púlpito? ¿Cómo ve esta iglesia? ¿Se fija que tiene una inclinación? Las bancas de atrás están más altas y vienen y rematan aquí en el frente, en el púlpito. ¿Por qué cree que pasa eso? Esto es un auditorio. Jesús estaba haciendo un auditorio en ese pedazo de tierra allá en Genezaret, en el lago de Galilea. ¿Por qué? Para la expansión de la voz, para que la voz, ¿verdad?, llegue a todos. Eso es un auditorio. Él estaba utilizando eso. De tal manera, ¿verdad?, que todos los que estaban ahí aglomerados, escuchando y deseoso la palabra, su mensaje, pudieran escuchar a todos ellos. Y Pedro, obediente, ¿verdad?, lo lleva y lo pone tantito dentro del agua, y ahí empieza él su enseñanza. Había tanta gente queriendo escucharlo y estar cerca de él. Hace mucho tiempo, o yo no he visto, mejor dicho, la gente que se aglomere para escuchar la palabra de Dios. Veo aglomeraciones en Walmart, veo aglomeraciones cuando salen los primeros iPhones, veo aglomeraciones, ¿verdad?, el Black Friday, pero muy pocas aglomeraciones para escuchar la palabra del Señor. La gente que ella estaba hirviendo en fuego, habían escuchado tanto de Jesús que querían ir a verlo, querían ir a buscarlo. Y dice que Jesús los ve, ¿verdad? Y se mete tantito en el agua en la barca de Pedro, escoge la barca de Pedro. Aquí es un detalle importante, ¿verdad? Porque vamos a ver que posteriormente de ahí, de esa pesca maravillosa o de ese milagro, viene la conversión de Pedro. Y dice que entra ahí y les enseñaba. Jesús enseñaba. ¿Cuáles, hermano? ¿Qué doctrinas? ¿La de la ley de Moisés? No, enseñaba una doctrina, ¿verdad?, nueva. Él traía un mensaje de un nuevo pacto. Él quería mostrar el corazón de Dios. Él quería mostrar la llegada, ¿verdad?, de la misericordia de Dios a los hombres. Ese era su principal mensaje, enseñar, adoctrinar a las personas. Ese es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Somos llamados a compartir, a enseñar. No a quedarnos callados con este mensaje tan importante que tenemos en nuestro corazón, que es a Cristo Jesús. Una vez que él hubo acabado su enseñanza, de cuenta, terminó su sermón, terminó su mensaje, ¿verdad? Y empieza otra parte. Fíjense el número 2, ahí es donde empieza, ¿verdad?, el milagro del cual nosotros vamos a hablar. Primeramente dice
el mandato de Jesús a Pedro. El verso 4, acompáñenme por favor, vamos a ir analizándolo. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Estaban en la orilla. Aquellos hombres, hermano, imagínense esto, lo voy a pintar el cuadro de Pedro para que usted pueda entender un poquito por qué fue un milagro. Ellos, los pescadores en ese lugar, ellos pescan muy temprano, como a las 3, 4 de la mañana empiezan a pescar. Ellos utilizaban lo que se llama como chinchorro, o sea, una pequeña red que aventaban, ¿verdad? Y después, posteriormente, jalaban. Ellos estaban, dice el relato, que cuando ya Jesús era ya temprano, ellos acababan de pescar casi toda la madrugada, toda la noche, y obviamente la estaban lavando sus redes porque no habían pescado nada. Pedro, unos versos atrás, habla de un milagro de Jesús, ¿verdad? O mejor dicho, Jesús hizo un milagro en Pedro. O sea, ya Pedro lo conocía un poquito porque unos versos atrás había sanado a su suegra. Si Pedro tenía suegra, es obvio que tenía esposa. No era muy afortunado que digamos, pero sí creyente, ¿verdad? Tenía esposa y por lo obvio, o vamos a decir así, resultado de eso, pues tenía hijos. ¿Cómo se sentiría él que no había pescado nada? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestro trabajo disminuye? Preocupados, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar? Ya viene la renta, el alimento. Eso empieza a estresar al padre de familia o a la madre de familia. Así llegó Pedro. Y de repente Jesús le dice, ¿verdad? Dame chancita, Pedro, mira, voy a entrar un poquito en el agua, ¿me llevas en tu barquita? Y él a lo mejor, ¿verdad? Después de trabajar toda la noche y la madrugada, a lo mejor él ya todo estresado lo que quería era llegar a su casa. Pero le dice, ok. Él se va en la barquita, pero Jesús en su infinita sabiduría, el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo hace a fuerzas de escuchar el mensaje, porque se quedó en la barquita, acuérdense que él fue el que lo metió. Y termina el mensaje, ¿verdad? Y dice que le dijo, Pedro, boga, o sea, rema más adentro. Rema más adentro y avienta tus redes. Pedro era experto en la pesca, era un pescador. Y estaba recibiendo, ¿verdad?, una sugerencia de un carpintero. Y le dice, ve más adentro. Y él piensa, oye, pues ya lavé las redes. Porque las redes si no se lavan, se pudren, ¿verdad? Si no se estiran y todo eso. Ya lavé las redes. ¿Cómo otra vez, verdad? Voy a hacer lo mismo, si ya pescamos toda la noche y no agarramos nada. Así muchas veces nosotros como Pedro, ¿verdad? El Señor nos dice, ve un poquito más allá. A nosotros nos gusta andar en la orillita nomás. Nos gusta ser de la multitud, pero no nos gusta ser discípulos, porque el discípulo tiene que remar más adentro, tiene que entrar en la profundidad. Pedro sabía como pescador que el pececito en la noche es cuando sale a buscar comida, porque ya cuando sale el sol en la mañana ya es muy improbable que pesques algo, porque el pez se va a las profundidades por lo caliente del sol y del agua, empieza a buscar lo fresco. Y él pensaba como un experto, ¿para qué voy a tirar la red otra vez? Si ya no pesqué en la madrugada, que es cuando sale, el menos ahorita que andan en el fondo. Pero Pedro, ¿verdad?, le contesta al Señor. Ahí está el segundo punto, ¿verdad? La respuesta de Pedro en el verso 5, le dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Y cuál fue la siguiente expresión de Pedro? Mas en tu palabra echaré la red. O sea, yo creo que soy el experto y yo digo que no vamos a pescar nada. Y tú me estás diciendo que no eres experto, que no conoces el tema, pero
decido creer en ti y voy a ir más allá. Nosotros muchas veces, hermano, el Señor nos dice eso. Ve más allá, profundiza, háblale del Evangelio. Y nosotros mismos, como Pedro, la natural respuesta es decir, ¿para qué le voy a predicar a este? Este es un vago, un bueno para nada. Mi hermano, mi primo, mi tía, mi familiar, no entiende, no quiere saber nada del Señor. ¿Para qué le voy a predicar? ¿Para qué le voy a llevar un mensaje? ¿Para qué voy a ir a la iglesia, como compartía mi hermana ahorita, verdad? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si estoy enfermo, si ando cansado, si estoy estresado, si nada ha salido bien últimamente, ¿para qué voy a la iglesia? Esa es nuestra naturaleza humana. Es Pedro como pensaba, como un hombre común y corriente, como usted y como yo. ¿Y qué le dice él? Yo pienso, ¿verdad? Esto, pero por lo que tú dices y confiando en tu palabra iré. Así nosotros, ¿verdad? Le voy a llevar el mensaje a esta persona. Yo creo que no va a cambiar, yo creo que es un bueno para nada, yo creo que es un vicioso, yo creo, ¿verdad? Que así se va a morir. Pero en tu palabra le voy a hablar. Confiando en lo que tú dices, le voy a hablar. Sé que mi vecino no va a cambiar, sé que mi esposo no va a cambiar, sé que mi esposa no va a cambiar, sé que mi hijo va a seguir igual, pero en tu palabra le voy a llevar el mensaje. Confiando en lo que tú eres, no en lo que yo creo. Esa fue la respuesta de Pedro, ¿verdad? ¿Dónde? A un mar donde no había peces, donde no había pescado. Y nosotros, hermanos, ¿verdad? Estamos igual. Jesús nos llama a echar nuestras redes, o sea, a aventar, ¿verdad? El chinchorro. En un mar que parece, hermano, vacío. Muchas veces parece que no hay esperanza. Perdón. Pero la verdad que ese mar, o sea, el mundo, nuestro alrededor está lleno de seres que necesitan de Dios. Lo ilógico de aquí, o la enseñanza aquí, ¿verdad? Es que el pescador atrapa peces vivos, ¿sí? ¿Está de acuerdo? El pececito está vivo, lo atrapa, pero ¿para qué lo atrapa? Pues para matarlo, ¿verdad? Para cocinarlo. Lo atrapa vivo para matarlo. En lo que se convierte Pedro después y en lo que nosotros nos debemos de convertir, ¿verdad? Es en un pescador de hombres. Nosotros tenemos que echar nuestra red. Y nosotros, ¿verdad? Al contrario del pescador regular, atrapamos en nuestras redes personas muertas para poder revivirlos. O sea, mediante el Evangelio. Pedro estaba desanimado como muchos de nosotros estamos. La verdad, hermanos, que la sociedad está muy difícil. Tucson es considerado, en especial Tucson es considerado por todos los pastores y por la gente que sabe, ¿verdad? Una plaza muy dura. Hay mucha brujería, hermano, en nuestro pueblo. De veras, hermano. Mucha brujería. Hay dos cosas, ¿verdad?, que distinguen esta ciudad. Uno es la brujería y otro es la homosexualidad. Son plazas donde Satanás tiene muy arraigado, ¿verdad? Tiene muy esclavizado a las personas. Y nosotros muchas veces pensamos como Pedro, ¿a qué voy a ir si no hay peces, pues? Igual que Pedro, nosotros, ¿verdad? Somos llamados a hablarle a una sociedad llena de conflictos, hermano. Nuestra sociedad está llena de conflictos. Llamamos a unión a una sociedad, ¿verdad? Que normalmente, hermano, cada vez se replega más en grupos de intereses. La comunidad LGBT, los ricos, los pobres, los judíos, los cristianos, y nosotros llevamos un mensaje, ¿verdad?, de unión. O sea, es muy ilógico, así como Pedro pensaba, aquí no hay peces, ya lo mandé, ya lo eché a la red y no salió nada. En nuestra sociedad, ¿verdad?, inclusive en la política, un nacionalismo, se está desarrollando un nacionalismo que demanda endurecer las fronteras, cerrar las fronteras geográficas y culturales. O sea, en lugar de irnos abriendo a la unión, en lugar de irnos compenetrando más en la unión, nos estamos cerrando. ¿Cómo pescar en un mar sin peces?
Eso es lo que pensaba Pedro y es lo que nosotros pensamos en muchas ocasiones. En medio de tanta oscuridad como está nuestra sociedad ahorita, en medio de tantos voces de fanáticos, en medio de tantos gritos y bullicios, extremistas que en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, matan, explotan, llevan bombas. Y nosotros somos llamados a echar nuestras redes en ese mundo. A ese mundo tenemos nosotros que ir. A un mundo como el mar aquel, vacío, pero vacío, ¿verdad? De valores superiores, de pensamientos profundos. Nos gusta la orillita nada más. Así andamos en la vida, ¿verdad? Hubo, un sociólogo polaco que me gustó su expresión y se la comparto. Nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Vivimos en una posmodernidad, en una civilización del espectáculo. Todo es show. Todo, ¿verdad? Gira alrededor de las redes sociales. Todo gira alrededor de una televisión. Estamos tan interesados en la vida del actor, de la actriz, del cantante, de aquel, de fulano, de tal, porque es muy popular, porque tiene muchos seguidores en YouTube, porque tiene tantos, ¿verdad?, adeptos a su canal de YouTube, o es muy popular en las redes, que tiene millones, se festejan, ¿verdad?, que tienen millones de personas. Así está el mundo ahora, un espectáculo, ¿verdad?, en una sociedad posmoderna que se ha ido cerrando a la profundidad del pensamiento y solamente vivimos en el entretenimiento, una sociedad de espectáculo, donde todo se vuelve más efímero, más vano, donde todo se vuelve, ¿verdad?, más relativo. Las personas, todo el mundo creen que tienen la verdad. Una confusión completa y absoluta. Aquello que no nos proporciona una bendición material o económica no sirve. Vivimos en esa era, hermano, en una era vacía, donde el pensamiento, hermano, sinceramente nos lleva a un vacío donde los líderes religiosos o los gurús o aquellas personas que creen saberlo todo, ¿verdad?, nos llevan a simples deducciones como esta. El pasado no existe. Olvídate del pasado, ¿verdad? Y el futuro, pues aún no ha llegado. Así que vive el hoy, disfrútalo. Nada más hoy, disfrútalo. Porque vida nada más hay una. Y es obvio que cuando no tenemos pasado, pues no tenemos de qué arrepentirnos. ¿Y qué no nos llama al arrepentimiento el Señor? ¿Y cómo nos vamos a arrepentir, verdad? Si no olvidamos nuestro pasado, si olvidamos nuestros pecaditos, nuestras pequeñas diferencias, muy pequeñas. Y no falta, hermano, personas creyentes, ¿verdad?, que terminan consumiendo semejante droga espiritual. Es una droga espiritual el pensar que no hay pasado. El que ya pasó, no pasa nada, ¿verdad? Es una droga espiritual, es un calmante, ¿verdad?, placentero, hacernos, como dicen por ahí, ¿verdad?, ojito de coche. La verdad, hermanos, que si tenemos un pecado, tenemos que un pasado, tenemos que arrepentirnos para llevar, ¿verdad?, ir en la vorágine o en el remolino de la salvación. Y esa es la sociedad, y así pensaba Pedro. ¿Para qué voy a echar las redes? Es lo mismo que pensamos nosotros. ¿Para qué voy a predicar? ¿Sí? En el otro punto muy importante y con el que vamos a ir ya a la conclusión es la reacción de Pedro y los pescadores. ¿Qué pasó cuando Pedro le dice, bueno, Señor, ok, you got it, take it away? No dijo así Pedro, ¿verdad? Pero es una manera de decir, está bien, vamos pues. Todo cansado, sin dormir, a lo mejor Pedro iba todo hasta lagañoso, así, todo desfigurado, ¿verdad? Que no había dormido, despeinado.
Probablemente, bueno, lo más seguro es que sí. Como dice la hermana, apestoso, pues sí, imagínense toda la madrugada trabajando en la humedad, ¿verdad? Del mar y todo eso. Y dice, bueno, Señor, pues, ok, vamos. ¿Sí? En esa respuesta. Pero fíjese la reacción de Pedro ante esto que pasó, ¿verdad? Maravilloso. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, de profundidad, encerraron gran, se rompía. O sea, agarraron tantos peces y se le movía la barquita para todos lados, porque no era un barco camaronero y mucho, no, hermano, una barquita de cuando menos, ¿verdad? Unos 10, 12 pies de largo, eran barcas chicas, con un mástil pequeño, ¿verdad? Para una vela, para dirigirlo y remos para avanzar. No sé, a lo mejor, inclusive hasta a lo mejor hasta 20 pies y unos 4, 5 pies, 6 pies de ancho. De tal manera, ¿verdad? Que cuando saca aquella cantidad de peces que a lo mejor nunca había visto Pedro. Dice, ¿verdad? Que esto hace, ¿sí? Que empiece a pensar, fíjense, a pensar en pedir ayuda. Fíjense lo que dice el verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. No solamente con la red, sino para que ellos también pescaran, y vinieron, dice, y llenaron ambas barcas. O sea, las dos barcas se llenaron, ¿verdad?, de peces. De manera, dice la palabra, que se hundían, o sea, casi se hundían, no se hundieron. ¿Sí? Se llenaron de peces, o sea, por el solo hecho de decir, Señor, yo creo que no voy a pescar, pero en tu nombre, ok, yo vivo en la banalidad de mis pensamientos, de mis creencias, pero ahora me voy a rendir a lo que tú dices y voy a ir a ese mundo vacío, a ese mundo lleno, ¿verdad?, de incredulidad, a ese mundo lleno de fanatismo, de homosexualidad, de brujería, de cuanto pecado haya. A ese mundo voy a ir, no lo que yo crea, porque yo creo como Jonás, que todos se deberían de perder, que el Nínive era lleno de personas malditas, asesinos, criminales, y que se los debería, ¿verdad?, llevar a chamuscárselos. Yo creo eso. Yo creo que el mundo está tan perdido, ¿verdad?, que merecen, Señor, el castigo que tienes. Pero en tu palabra voy a predicar. En tu palabra voy a compartir el evangelio, aunque yo piense todo eso. Y de repente, ¿verdad?, su barco se llenaba. Así se va a llenar nuestras vidas, ¿verdad?, de bendición. Así va a llegar, ¿verdad?, el asombro como Pedro, que ver aquello, ¿verdad? ¿De dónde salieron todos esos peces? Pues porque el Señor es el Señor, el Hijo de Dios. Aquel que controla todas las cosas, todo el mundo. ¿No recuerda también cómo utilizó a un pez grande, verdad, para tragarse a aquel Jonás? ¿Cómo no lo mantuvo ahí 3 días y después le dice, ahora sí escúpelo ahí en la playa? ¿Acaso no tendrá Dios control, verdad, del mundo pecaminoso en el que vivimos? ¿A poco no? Que Satanás, que el Señor lo reprenda, tenga control del sistema que opera en el mundo es muy diferente a que Él sea el dueño del mundo. En la tentación de Jesús, lo vimos el domingo pasado, el mismo Satanás le dice a Jesús, porque todo esto me ha sido entregado. No dijo, yo soy el creador de todo esto. El mismo Satanás reconoce que que Dios se lo entregó. ¿Para qué? Para poder hacer su labor en la vida de nosotros. De tal manera, ¿verdad?, que Pedro al ver esto, dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Se derrumbó aquel hombre, ¿verdad?, y reconoció, estoy mal. Señor, tú eres bueno, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios. Cayó ahí, hermano, de rodillas. Y le dice, apártate de mí, Señor. No soy digno de estar ante tu presencia. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador y tú eres santo.
Esa fue la reacción de Pedro. En el 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. ¿Y quién cree que estaban con él, hermano, en la otra barca que se llenó? Pues los hijos de Zebedeo, hermano. ¿No se acuerda usted de Juan, de Jacobo? Ellos eran. Y le dicen, ¿verdad? En el 10, asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ya no vas a pescar pescaditos en el mar de Galilea, ¿verdad? Ahora vas a pescar hombres. No temas. Ese temor que le sobrecogió a Pedro, ¿verdad? Que cae de rodillas, es el reconocimiento completo y absoluto de nosotros. Y Pedro no era un asesino, un criminal, un drogadicto, ¿verdad? Pedro era un hombre de familia, temeroso de la ley, era un judío. En toda la extensión de la palabra, un religioso, una persona que vivía de acuerdo a la ley que dio Dios en el monte Sinaí a Moisés. Pero aún así, él reconoció que aún cumpliendo la ley, ¿verdad? Era un pecador ante los ojos de Dios. Y reconoce en ese momento. ¿Sí? Y en nosotros, hermano, es la misma. Caer de rodillas ante Dios es reconocer la bondad de Dios. Estamos tan impuestos a las bendiciones, ¿verdad? Que ya no nos damos cuenta de las bendiciones. Estamos dormidos ante Dios. Estamos como anestesiados por el mundo y no reconocemos a Dios. Vuelvo al ejemplo de la hermana. Ella le daba gracias a Dios porque le puso en su corazón venir ahora a escuchar el mensaje, ¿verdad? Del Señor, aún con lo mal que se sentía. Eso es lo que hizo Pedro, ¿verdad? Caer de rodillas, reconocer que Dios es Dios, inclusive más allá de lo que yo pudiera pensar o imaginar, inclusive de mi salud y de mi vida. Eso se llama adoración. Adorar, comprender, entender la magnitud, la gloria de Dios. Cuando él reconoce, soy hombre pecador, cuando le dice a Jesús, apártate de mí, yo soy un pecador, ¿qué está haciendo, hermano? Está reconociendo que efectivamente sí hay un pasado en su vida y que necesita arrepentirse. Usted y yo no podemos borrar nuestro pasado, pero sí podemos ser perdonados por el Señor cuando nosotros reconocemos. Ya no puedo cambiar mis errores, las ofensas y las personas que yo ofendí. No puedo cambiar eso, pero sí puedo ser perdonado para que la culpa no destruya mi corazón. El temor que se había apoderado de él, hermano, era un temor reverencial. Y Jesús le dice, no temas. O sea, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Y sabes una cosa, Pedro, tengo un mensaje para ti, te voy a utilizar. Así como a Juan, a Jacobo, y aunque no se menciona a Andrés en este pasaje, ¿verdad? Ahí estaba Andrés también, su hermano, porque ellos fueron los primeros discípulos, los 4 primeros discípulos. Y les dice el Señor, mira, tengo una misión para ti y para estos que están contigo. ¿Sabes una cosa? Ya no vas a pescar pececitos, o a lo mejor lo hace los domingos, así como para hobby, ¿verdad? Para que te relajes, Pedrito, para que tengas tus pescaditos para echarlo al disco, ¿verdad? Ahora yo te voy a dar una misión más alta y sublime. Vas a pescar hombres. Y dice el versículo 11 con el que terminamos, y cuando trajeron a tierra las barcas, o sea, cuando llegaron de vuelta con aquella inmensidad de peces, ¿verdad? Dice, dejándolo todo, le siguieron. Abandonaron todo. La conclusión, ¿verdad? En este tema es en una escritura, en un pasaje del Señor que nos debe hacer reflexionar. Primeramente, ¿verdad? Tenemos hambre nosotros, hermanos, de oír la palabra del Señor. Como aquella gente se arremolinaba en aquella playa para oír a Jesús hablar, ¿tenemos nosotros esa hambre? ¿Tenemos esa necesidad? ¿Obedecemos, verdad, con fe lo que Dios nos manda? A pesar de nuestros pensamientos pecaminosos o negativos, ¿reconocemos
como lo hicieron Pedro y sus compañeros, que aún en contra de todas las probabilidades avanzaron, ¿verdad?, hacia la dirección que Jesús les marcó. ¿Cuál es nuestra reacción ante la grandeza de Dios? ¿Ha visto la luna estos 2 últimos días? ¿La ha visto? ¿Se ha fijado en eso? Hermosa. Mucha luz. Ayer le decía a Melanie, sal de tu cueva y ve a ver la luna, por favor. ¿Verdad? Estaba hermosa, hermano. Parecía que si estiraba la mano la podía tocar. Pues el Dios que creó la luna, el sol y todo lo que vemos, ¿no se merecerá el respeto, la alabanza, el reconocimiento, el postrarnos ante Él? ¿Desde cuándo no se pone en sus rodillas, verdad, y lleva su frente al suelo y le da gracias a Dios? Practíquelo. Doblar el cuerpo es doblarse, ¿verdad?, delante del Señor. Hay personas que no lo van a poder hacer, o que por los impedimentos físicos. Es obvio, ¿sí? A lo mejor pueden ir a tierra, pero no pueden levantarse. Tienen que llamar, ¿verdad?, al vecino. ¿Sí? Así es que, ¿qué tengo yo, hermano, que hacer? ¿Qué tengo yo que dejar atrás como dejaron aquellos hombres y seguir a Jesús? ¿Qué tengo yo que dejar? ¿Qué pecado está estorbando en mi vida para llevar a ser, verdad, o ser un seguidor de Jesús? ¿Qué tengo yo que dejar? ¿Malas amistades? ¿Qué tengo yo que dejar? ¿Alguna actitud negativa? ¿Qué tengo yo que dejar? Ese egoísmo que creemos en que siempre nosotros lo que pensamos y decimos tenemos razón. En que no reconocemos los derechos de los demás, en los que a lo mejor vivo en una vida de pecado, juzgando al vecino, juzgando a todo mundo, pensando que yo siempre tengo la razón en todo y que soy bueno. A lo mejor yo tengo que dejar esa actitud. A lo mejor tu problema, a lo mejor es el alcohol. ¿Qué tienes que dejar? ¿El alcohol para seguir a Jesús? A lo mejor tienes que dejar la droga. Yo no sé lo que tienes que dejar, pero Dios sí ve tu corazón. Él sí puede saber y tú sí lo puedes decir: Señor, yo quiero entregar esto. Nos despedimos con esta escritura que es en Lucas, ahí mismo en el Evangelio de San Lucas 14, 25 al 27. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, va Jesús avanzando y un chorro de gente atrás. Y de repente como que el maestro dice, ¿sabes qué? ¿Por qué me siguen todos estos? ¿Verdad? Y se voltea y les dice, aquí lo podemos leer, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Podrán venir 1000 aquí atrás de mí, pero aquel que no cumpla con aborrecer, eso no quiere decir que usted va a odiar a su hijo, a su esposa, no. O sea, quiere decir que la prioridad en su vida va a ser Jesucristo, y después sus hermanos, sus hijos, su familia y todos sus conocidos. En el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Te tienes que despojar de lo que tú eres para poder ser discípulo de Jesús. Puedes ser un discípulo, puedes ser un seguidor, puedes ser un cristiano a medias y venir de vez en cuando, pero ¿sabes una cosa, hermano? ¿De qué te tienes que despojar para llegar a ser discípulo? Que es muy diferente. Jesús se dirige a esas multitudes. Aquellas personas que venimos a la iglesia, ¿verdad? De vez en cuando nada más, pero seguimos viviendo igual de la misma manera aquí. Nosotros tenemos que decir, ¿qué tengo que dejar? Esa actitud a la mejor. ¿Qué tengo yo que dejar para ser, verdad, discípulo de Jesús? Tengo que dejar mi actitud, ¿verdad? De tomar a Dios no tan en serio, así como que, bueno, pues tengo que trabajar el domingo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo flojera, estoy cansado. ¿Sabes una cosa, hermano? Y yo, en lo personal, y esto ya es de mi cosecha, no es de la palabra del Señor. Yo creo que Dios merece mi tiempo. Yo creo que Dios merece que yo, ¿verdad?, sacrifique lo que yo tenga que hacer el domingo en la mañana.
porque mi prioridad más alta, después, ¿verdad?, de todo, después del día, es Dios en mi vida. Él es el que me trae parado. Él es el que me da vida. Él es el que en esta mañana abrió mis ojos. Cuando nosotros nos dormimos en la noche, si usted no sabe, el ritmo cardíaco baja casi hasta morir. Nuestro cuerpo, por eso nos decimos nosotros, ya me estoy relajando, si bien a gustote, ¿verdad? Ya me estoy relajando en la noche. No, es que la sangre empieza a fluir más despacio, su corazón empieza a disminuir, la sangre lleva menos oxígeno a su cerebro, de tal manera que empieza como un adormecimiento. Eso es lo que nosotros le llamamos relajación. Pero en realidad prácticamente nuestro cuerpo está dejando de tener circulación de sangre, o sea, nuestro ritmo cardíaco baja muchísimo. ¿Y por qué le digo esto? No es una clase, ¿verdad?, de medicina, ni de nada de eso. Simplemente es decir, porque en la mañana, cuando usted abre sus ojitos, el que lo mueve es el Espíritu Santo. Levántate. Hay algo que todavía tienes que hacer. El que abre sus ojitos es Dios. No merecerá Él que le adoremos y apartemos un tiempo para Él. De aquella pesca milagrosa, de aquella obediencia, vinieron los primeros discípulos, y luego fueron 12, y luego 70, y luego miles y millones, y seguimos nosotros, ¿verdad? Millones y millones de discípulos de aquel momento. Así es que, amado hermano, ¿verdad? Hoy nuestro Señor se merece que pensemos en ser de aquella bola o que queramos ser discípulos. Y hay un precio que pagar, es dejarlo todo. Dejar todo aquello que estorba para que yo sirva al Señor. Vamos a ponernos en nuestros pies, a irnos, porque por ahí dicen, ya hace hambre, ¿verdad? Nos despedimos, le pido, ¿verdad? Hay algunas peticiones de oraciones, por el tiempo no las puedo mencionar todo, pero sí vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor les dé una respuesta. También, ¿verdad? Hay que saludar a todos aquellos que el Señor les ha puesto en su corazón. Voy a mencionar rapidito, ¿verdad? A Miguel, a nuestra hermana Eli de Nogales, a Magdalena Rangel, a Alma Lizárraga, a Lupita y Jesús Guerrero, a Astrid y Víctor y Marisol y familia, ¿verdad? Y tantos otros hermanos que el Señor ha puesto en su corazón, que juntos disfrutemos de su palabra. Así es que les bendigo, les saludo en el nombre del Señor, ¿verdad? Y presentemos al Señor estas peticiones delante de Él. Seguimos orando por Sasha, ¿verdad? Por Mateo. Seguimos orando, ¿verdad? Por los matrimonios. Seguimos orando por Miriam Riesgo, por Marina, por Amy Marina, perdón. Amy, por esas prisiones de adicciones, por nuestra hermana Sandra Chávez, por la familia de nuestra hermana Lupita y Jesús Guerrero en Hermosillo, por protección en la vida espiritual de Magda y Roxanne también en Hermosillo, por Carlos, un compañero, nuestro hermano Eleazar, que está sufriendo cáncer ahorita, ¿verdad? Por José Luis Sánchez, por fortaleza, por esas pérdidas que la muerte trae o que nos separa de nuestros seres queridos, ¿verdad? También oramos por el nuevo trabajo de Iván, para que el Señor le provea, lo sustente. También oramos por nuestro hermano Jesús Gaitán, él va a tener una operación en unos días más, ¿verdad? Por los trámites, por la casita de nuestra hermana María, para que el Señor le pueda conceder la bendición, ¿verdad? De ese nuevo hogar. Por la hija de nuestra hermana Marina, por esas vamos a poner así, esos tropiezos, ¿verdad?, que la vida pone, para que esto le ayude a ablandar su corazón, para que esto le ayude a pensar y razonar que tenemos un Dios que provee y sustente y que no vive, ¿verdad?, en una religión, sino que habita dentro de nosotros, ¿verdad? Que todo esto le ayude a la hija de nuestra hermana, ¿verdad? Y para que pronto ya pueda tener también, ¿verdad?, en su casa y pueda seguir su vida regular. Estas son las oraciones, hermano. Oremos todos para que el Señor les dé una contestación de acuerdo a sus riquezas, ¿verdad? De gloria, a su corazón lleno de misericordia y de amor para con nosotros. Así es que oremos y nos despidamos. Padre Todopoderoso, amado Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo podremos nosotros devolver, Señor, tanto amor, tanta bendición, tanta prosperidad? ¿Cómo, Señor? Pero la Biblia, Señor, tu palabra, nos marca que con obediencia.
Que si te amamos, Señor, obedezcamos tus mandamientos. Esa es la manera de retribuir tanto amor y tanta misericordia. Padre, en este día aceptamos. Volcamos nuestro corazón a ti, Señor, para que tú hagas de nosotros nuevas criaturas y que nos ayudes a ser agradecidos, a voltear nuestros ojos al cielo, a no estar mirando solamente nuestra necesidad, a no estarnos quejando solamente, ¿verdad?, de lo que no tenemos, sino agradecer lo mucho, Señor, que nos has dado, lo mucho que tenemos. Gracias, Padre Todopoderoso. En tus manos ponemos estas oraciones, Señor, para que tú les des, según tus planes y propósitos, una respuesta. Señor, bendigo a tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, recibe la bendición, comparte el milagro. Aunque tú creas que eso no funcionará, hazlo en su nombre y en su palabra. Amados hermanos.